Hagamos juntos la televisión que queremos. Me gustaría que por el canal de Señal Colombia presentaran todo lo que las problemáticas que hay en el campo. Hagamos juntos la televisión que queremos. A propósito del Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo que se celebra en Cali, que usted puede ver en estos días en Señal Colombia, hoy vamos a hablar de cómo Señal Colombia se ha convertido en la principal ventana de televisión para deportes que no son únicamente el fútbol. Veíamos algunos apartes de eventos deportivos que ha transmitido Señal Deportes y que cada vez son más importantes para los televidentes de este canal. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente, y hoy en Todo lo que vemos, una mirada a los otros deportes. De ese tema habla nuestro primer televidente, Juan Carlos Rodríguez. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Rodríguez Niño. Tengo 32 años y en este momento me dedico al comercio independiente. Bueno, yo le dedico mucho tiempo a mi hija. Estoy muy pendiente de ella, de mi esposa, de los quehaceres aquí en el hogar. Me siento a ver televisión, no siempre. No acostumbro a ver novelas, realities, no me gustan esa clase de programa, entonces verás que casi no frecuento los canales que frecuenta la mayoría de las personas. Pues no siempre es el fútbol que acostumbramos a ver aquí en el país, que todos celebramos y que todos disfrutamos o que todos lloramos. Hay otras disciplinas que nos brindan también muchas alegrías. Atletismo, competencias a nivel olímpico, mundial de natación, golf, tenis. O sea, hay otras disciplinas que nos brinda Señal Colombia y que las disfrutamos aquí en la casa. Era una competencia de clavados, no había colombianos. Yo no entiendo mucho del deporte pues, de clavados, yo sé que no sé por qué califican, si salpicaron mucho, si salpicaron poco, no sé. Pero me entusiasmé y me quedé ahí pegado viendo, hermano, hasta que ganaron unas chinas. Entonces ahí me enteré que las chinas son las duras para los clavados. No son deportes tan comerciales, no mueven tanto dinero como puede mover el fútbol. Pero sí merecen ese reconocimiento de los deportistas colombianos. En este país proliferan los talentos de toda clase. Es importante darle a conocer esta clase de disciplinas a las personas, para que haya otras opciones. Por ejemplo, tú vas a un barrio popular y ves que hay muchas escuelas de fútbol. Hay muchísimas. Escuelas de boxeo, de pronto una que otra. De pronto hay un talento para, no sé, para la natación, para los clavados, para el golf, y no lo sabe porque no los conoce. Me parece importante que esta información llegue a los niños para que puedan, de cierta forma, en algún momento desarrollar una disciplina de esas y ser una persona importante en la sociedad. Yo creo que los espacios en los canales públicos son para todos y todos tenemos derecho a disfrutar de estos espacios, a disfrutar de los deportes que nos gustan. Por eso es importante. Si uno se queda con lo mismo de siempre, pues siempre vamos a tener el mismo tema, como a depender siempre de lo mismo. Pero si miramos a otros lados, podríamos gozar de otras victorias o llorar otras derrotas. Yo qué sé, a mí me parece importante y me parece vital para el país y para esta humanidad mirar a otros lados.
Hagamos juntos la televisión que queremos. Señal Colombia se ha dado cuenta que las transmisiones deportivas le interesan a muchísimos televidentes. No solamente están pendientes del fútbol y de los resultados y de los goles, sino también de los saltos, de los lanzamientos, de los desplazamientos. Y por ese motivo hemos invitado a una persona que de verdad nos puede hablar mucho de este tema. Se trata de Baltasar Medina, es el presidente del Comité Olímpico Colombiano. Don Baltasar, pues mucho gusto tenerlo acá. Eduardo, muy buenas tardes. Un saludo muy cordial para todos los televidentes y muchas gracias por invitarme al programa. ¿Cuál es el trabajo del Comité Olímpico y cuál es el de Coldeportes? El Sistema Nacional del Deporte en Colombia está conformado por dos estructuras paralelas que trabajan de una manera muy articulada y coordinada. De un lado, la estructura estatal del deporte, que es Coldeporte, los entes deportivos territoriales a nivel departamental y municipal, y una estructura del deporte privado que se basa en el derecho de la libre asociación, conformada por las ligas, los clubes, las federaciones y el Comité Olímpico Colombiano. Que es filial del Comité Olímpico Internacional. Y somos afiliados desde luego al Comité Olímpico Internacional. Se supone que sector público y sector privado nos tenemos que complementar en nuestra tarea en beneficio de la población colombiana que practica deporte. ¿A qué se debe ese auge tan grande que ha tenido el deporte olímpico colombiano? Pues yo le pongo como una fecha que es los Panamericanos del 99. Yo creería que esta pregunta la puede responder la gente de distintas maneras, cada uno desde su punto de vista. Yo le atribuyo el desarrollo actual del deporte colombiano a dos factores principales. El uno, pues desde luego a la forma como ha venido el país cambiando su modelo de desarrollo deportivo a partir de la planeación deportiva y concentrándose en la detección de talentos y en la formación de los deportistas. Los de alto rendimiento. De alto rendimiento mediante procesos de mediano y largo plazo. Y lo segundo, a partir de la Constitución del 91 se descentraliza Coldeportes, hasta ese entonces una entidad única para orientar el deporte en el país. Se crean los entes deportivos territoriales, los departamentos y los municipios empiezan a crear sus propias estructuras del deporte y empiezan a destinar recursos propios para financiar el deporte, con lo cual, sumado a los recursos que hasta ese entonces disponía la nación para financiar el deporte, pues incrementa significativamente los recursos. ¿Cuáles son para usted los deportes que representan a Colombia? Digamos, porque obviamente hay como unos deportes en los que ha habido un desarrollo muy fuerte ¿y a qué se ha debido eso? El deporte de alto rendimiento tiene algunas antipatías populares por la supuesta concentración de muchos recursos en un grupo reducido de atletas, pero es que no hay otra forma de hacerlo, esa es la única manera. Y dentro de todo ese grupo reducido de atletas, nosotros tenemos lo que llamamos los deportes estratégicos, que son aquellos donde está demostrado el potencial deportivo del país a nivel internacional. Y de esa lista, pues nosotros no podemos salirnos del atletismo, del ciclismo, del levantamiento de pesas, de la lucha, del judo, del patinaje, del boxeo, del tiro con arco, porque son los deportes que históricamente, si usted se pone a analizar los resultados deportivos del país, es ahí donde está concentrado el 80% de las medallas. Y por consiguiente, y eso lo debe entender la opinión pública, ahí es donde hay que concentrar la mayor parte de los esfuerzos. ¿Cuál ha sido el papel que han jugado los medios de comunicación? Y aquí pues lo invito a que sea todo lo crítico que quiera, en la divulgación de los deportes olímpicos. Yo creo que el país tiene que romper una paradigma cultural que tenemos en materia de información deportiva, en donde pareciera que tanto a los medios como a la opinión en general no le importa sino el fútbol, lo cual uno ve que con el tiempo se va cambiando, de pronto no a la velocidad que uno quisiera, pero yo diría que es muy importante el papel que puedan cumplir los medios de comunicación en la divulgación y difusión de otras prácticas deportivas distintas al fútbol. No quiero decir nada pues discriminatorio en contra del fútbol, pero pienso que a veces nos excedemos en información del fútbol y desconocemos logros importantes que tiene el país por concentrarnos nada más en los resultados del fútbol.
¿Cuál ha sido el impacto, en su opinión, de estos deportistas de alto rendimiento en los imaginarios pues, de la sociedad colombiana, de los que comienzan a practicar deporte? Claro, yo creo que aquí hay que tener en cuenta un factor que es ineludible. Muchos niños y muchos padres de familia incluso se concentran en darle mucha importancia al fútbol porque creen que allí hay una probable solución a los problemas económicos de la familia, del niño y demás. Y antes no se le daba ninguna posibilidad de ese tipo de logros a los demás deportes. Hoy en día está demostrado que no solamente a través del fútbol, sino a través de muchos otros deportes como los que hemos mencionado, un niño tiene muchas oportunidades para su crecimiento y desarrollo personal, pero también para buscar ascenso económico. Bueno, ya continuaremos con esta charla y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Competencia. La competencia es un acto común entre todos los seres vivos, pues en su sentido más primario tiene que ver con la supervivencia. Los animales, los seres humanos e incluso las plantas compiten por obtener su alimento, por estar mejor protegidos o alcanzar el sol de manera más directa. Esa competencia siempre es contra uno igual o diferente que pueda tener el mismo objetivo. En un sentido más común, la idea de competir se refiere a actividades del ser humano que no tienen que ver necesariamente con su supervivencia inmediata. Así, es común hablar del acto de competir en relación con actividades deportivas en las cuales dos o más oponentes se enfrentan por un premio. También es común hablar de competencia en espacios laborales o profesionales en los que las personas disputan un puesto o un trabajo. En cada uno de estos casos, la competencia se lleva a cabo por objetivos tales como subir en la escala social, gloria, prestigio, reconocimiento y generar un mayor nivel de autoestima. Otro tipo de competencia es la que una persona desarrolla consigo misma para superar sus anteriores logros a través del esfuerzo y el compromiso. Me llamo Alexander Escobar, tengo 28 años, me dedico al mercadeo y al deporte. Veo televisión con mi pareja cuando me voy a acostar. Me gustan las cosas útiles, no me gusta programación inútil. Pues yo soy ciclista, me gusta cuando pasan las carreras del Tour de Francia, el Giro de Italia, donde hay colombianos, Nairo Quintana, Rigoberto Urán. Me gusta mucho la parte de atletismo, las artes marciales. Gana el país mucho porque no todo puede ser malas noticias, no todo puede ser negativo. Bueno, pues es que de alguna manera uno como deportista, pues por ejemplo Mariana Pajón o este tipo de deportistas, me parece que reciben cierta energía, cierta vibración cuando todo un país los está viendo participar. Es muy importante que la juventud colombiana se inspire en estos deportistas que al final están representando al país, mostrando una cara positiva del país. Mi opinión es más participación económica de parte del gobierno, más soporte. Los canales como Señal Colombia lo que van a hacer es mostrar ese apoyo a los deportistas de parte del gobierno. Hagamos juntos la televisión que queremos. Seguimos con nuestra conversación con el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltasar Medina. Doctor Medina, ¿cómo ve usted en este momento y con miras a que el próximo año tenemos Juegos Olímpicos? ¿Dónde estamos en este momento? Yo diría que la meta que nosotros tenemos para Río 2016, desde luego, es mejorar en los dos indicadores importantes que sirven para medir el desarrollo deportivo de un país. De un lado, en el número de atletas participantes. Ahora ya tenemos 53 atletas clasificados a hoy para Río 2016, faltando todavía un año para los Juegos Olímpicos y teniendo por delante una cantidad de eventos clasificatorios en muchos deportes y todavía muchos ranking abiertos de todas las federaciones que dan cupos por ranking. Y desde luego una meta que sabemos que es difícil,
más no imposible, que es la de tratar de igualar lo hecho en Londres. Pues va a ser complicado, y ¿para qué nos decimos mentiras? apostando duro de superarlo, apostando duro de superarlo. Y digo que va a ser muy difícil de verdad porque el resultado de Londres fue un resultado que a nosotros mismos, como Comité Olímpico Colombiano, nos sorprendió gratamente, porque nuestro pronóstico de medallas estaba por debajo de esas 8 medallas que obtuvimos. En este momento se transmite por Señal Colombia el Mundial de Atletismo Juvenil. ¿Cuál es la importancia de este evento? Es un deporte de una gran importancia, pues desde luego para el atletismo como tal, pero yo diría hay un gran interés mundial por el número de países participantes. Es un evento en donde participen más de 170 países, con más de 3.000 atletas en competencia, en edades en donde la gente piensa que por hablarse de que es de categoría menores es que son niñitos, son atletas hasta los 18 años que ya están plenamente formados en toda la plenitud de su capacidad de competir. Es un evento importantísimo, no solo para el atletismo a nivel mundial, sino para Colombia como país anfitrión de este tipo de eventos. En su opinión, ¿cuál ha sido el papel que ha jugado Señal Colombia, transmitiendo no solamente Juegos Olímpicos o Tour de Francia, sino también eventos de deportes menos conocidos? Como aporte a la construcción de una verdadera cultura deportiva en el país es un papel importantísimo porque ha divulgado la práctica de muchos deportes que a lo mejor la gente no los conoce o no los practica porque no ha tenido la oportunidad de vivenciarlos. Adicionalmente porque es una forma de democratizar la información para que le llegue a la comunidad deportiva información de todos los deportes y no parcializada solamente en algunos. Primero porque tienen muchos practicantes estos deportes. Segundo porque como actividad deportiva y como manifestación de actividad física tienen los mismos beneficios de la práctica de los deportes más tradicionales y más conocidos. Bueno, doctor Baltasar, muchísimas gracias por habernos acompañado y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. En general, la cobertura deportiva en la televisión colombiana ha sido mínima. Bienvenidos a la información deportiva. James Rodríguez con la casaca del Real Madrid hizo 94.7% de pases correctos a sus compañeros. Esa fue toda la información deportiva por hoy. Sean felices. Más allá de que lo que acabamos de ver es una caricatura, de pronto una exageración, lo cierto es que las secciones deportivas de los noticieros, que no son muy grandes, le dedican la mayor parte del tiempo a la cobertura del fútbol, en particular del fútbol profesional colombiano, citan algunas estadísticas, repiten los goles y de pronto muestran los goles de los colombianos que están triunfando o al menos haciendo goles en el exterior. Si acaso de pronto aparece tenis porque era Nadal o porque era Federer o porque era Djokovic o porque alguien se acordó que existen los tenistas colombianos en algún torneo, de vez en cuando Katherine Ibargüen ha ganado, ha colonizado algún pedacito, pero básicamente uno sabe que la información deportiva en un noticiero es casi que a la fija fútbol y más fútbol. El fútbol es un deporte de alta popularidad y es el más televisado. Pero eso no quiere decir que sea el único deporte, no, que se practique en Colombia. Aquí muchísimas manifestaciones deportivas tienen una gran cantidad de adeptos. Lo que pasa es que no producen billete. A Señal Colombia estas manifestaciones deportivas sí le interesan y por una razón muy sencilla. Aunque los grandes medios poco o nada hablen de ellas, muchos colombianos las practican y algunas de ellas son realmente históricas en la cultura del país. Por eso Señal Colombia estuvo pendiente del ciclismo cuando los grandes medios de comunicación le dieron la espalda al ciclismo colombiano. Señal Colombia siguió transmitiendo la Vuelta a Colombia, volvió a transmitir el Tour de Francia. No era una época de grandes logros para los ciclistas colombianos porque sencillamente no eran capos de equipo, sino eran coequiperos, pero ahí ganaban etapas, hasta camisetas de montaña. Afortunadamente, los logros de estos últimos tiempos han hecho que el interés por el ciclismo haya vuelto a crecer, pero Señal Colombia puede decir tranquilamente, nosotros estuvimos ahí cuando nadie quería y cuando nadie daba ni un centavo por el ciclismo colombiano. Ahí está el colombiano.
a reclamar lo que le pertenece. Vengo por lo mío, dice Nairo Quintana. Con ese mismo espíritu, Señal Colombia se ha centrado en deportes tradicionales del calendario deportivo, como lo son pues, un deporte milenario, como lo es el atletismo, también el baloncesto, el voleibol, o torneos que se desarrollan en el país de deportes con menos difusión, como el fútbol sala o el fútbol femenino. Y de la misma manera, Señal Colombia también está presente en la transmisión o al menos en la divulgación de deportes populares como el tejo o de aquellos que pertenecen a las tradiciones de las naciones indígenas. Por ese motivo, cuando comenzaron a llegar los triunfos de los atletas colombianos, Señal Colombia ya estaba ahí. Panamericanos de Guadalajara, Juegos Olímpicos de Londres, el Tour de Francia de 2013, y por ese motivo Señal Colombia se ha ganado a pulso, con mérito propio, la distinción de ser el canal que sí le prestó atención a los deportes distintos al fútbol en la televisión colombiana y que lo ha seguido haciendo. Así ha sido y seguirá siendo en Señal Colombia. Obviamente habrá eventos en los que sencillamente por derechos de autor o porque no se los venden al canal no va a poder estar ahí, pero Señal Colombia siempre hará el mayor esfuerzo por traerles a los colombianos los grandes eventos del deporte mundial, del deporte colombiano y no únicamente aquellos en los que está el fútbol o algo parecido al fútbol. Gracias a ustedes los televidentes, Señal Colombia sabe que va por el camino indicado, que esto no ha sido arar en el desierto, que todo este esfuerzo de tantos años de Señal Colombia por llevar deportes distintos al fútbol ha rendido sus frutos y son ustedes los televidentes que celebran y que le agradecen al canal por hacerlo. Y por ese motivo Señal Colombia seguirá empeñado en llevarles a ustedes los grandes eventos del deporte mundial. Pues a mí realmente me gustaría ver el tenis, pues yo pienso que aparte de que es un deporte, digamos, de mucha exigencia, también requiere de precisión, de fuerza, de resistencia, de mucha preparación para que, digamos, los deportistas puedan entregarlo todo en la cancha. El deporte que me gustaría a mí ver en televisión es el voleibol, porque me recuerda a la época de colegio, por esa razón me gustaría verlo, porque lo practicaba cuando estaba en el colegio y me parece un deporte muy bonito para que la juventud lo practique y si lo ve pues se van a animar a hacerlo. Me gustaría que el deporte que mostraran en televisión es el atletismo. ¿Por qué? Porque es un deporte que es sano, saludable, que es importante para la juventud, donde hoy en día tenemos una campeona mundial de atletismo, que hace muy poco se ganó esa prueba. Y particularmente me gusta que incluso mi hija, que tiene 4 años, me invita a trotar y pues me toca que cumplirle ese deseo a ella. A mí me gustaría que mostraran en la televisión lo que es el voleibol. Me encanta eso, porque nosotros hoy, en este momento estamos viendo lo que es fútbol, ciclismo, que son los deportes que supuestamente más queremos en Colombia y en el mundo, ¿cierto? Pero hay deportes que también llaman la atención, como es el voleibol. Me gustaría que conociéramos la historia del voleibol, los reglamentos. Me gustaría ver en televisión el billar. ¿Por qué? Porque me recuerda mucho a los 12 años, compartía mucho tiempo con papá en ese deporte. Me parece un deporte genial, el billar pool, el billar carambola, el billar con fantasía, eso es excelente.
Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual vimos cómo Señal Colombia se ha convertido en una ventana para las diversas manifestaciones deportivas que se celebran y realizan en Colombia. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor@rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá, DC. Si quieren seguir la programación del canal en las redes sociales, es muy sencillo. En Twitter, @SenalColombia. En Facebook, Senal Colombia página oficial. En Instagram, Todo lo que vemos. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que hagamos juntos la televisión que queremos.